Líderes del conocimiento, aprender, compartir y transformar. Muy buenos días, tardes o noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra exposición de la asignatura TIC aplicada a la educación. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es navegadores, buscadores y repositorios digitales para la búsqueda eficiente de información. Antes de comenzar, les cuento rápidamente cómo está organizada la exposición. En el tema hablaremos navegadores, buscadores y metabuscadores web. En el tema B veremos los comandos escritos y de voz para búsqueda en Google. Y en el tema C revisaremos los repositorios y bibliotecas virtuales. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a mi compañera. Navegadores, buscadores y metabuscadores web. Hola, hoy les hablaré sobre diferencias claves e importancia de la educación. Internet contiene miles y millones de páginas y para poder ubicarlas, abrirlas y compararlas usamos tres tipos de herramientas que muchas veces se confunden entre sí, pero cumplen funciones distintas y complementarias. En primer lugar tenemos el navegador web, que es el software instalado en nuestros celulares y computadoras que interpreta el código de una página y nos muestra en pantalla. El navegador no busca información, solamente la despliega. Ejemplo conocido como Chromium, Firefox, Edge, Opera y Safari. En segundo lugar, este buscador, que es un sitio web que rastrea, indexa y ordena el contenido de Internet, mostrándonos los resultados más relevantes para lo que escribimos. Ejemplos más usados como Google, aunque también existen Bing y Yahoo. Y en tercer lugar tenemos el metabuscador, que a diferencia del buscador, no tiene un índice propio. Lo hace es enviar nuestras consultas a varios buscadores al mismo tiempo y combinar todos esos resultados en una sola lista. Ejemplo de esto tenemos DataCube, Ecosia y Metacraft. Para resumirlo de forma sencilla, el navegador es la ventana desde la que vemos Internet. El buscador es el motor que encuentra la información y el metabuscador es como preguntarle a varios motores a la vez. Gracias. Gracias, compañera. Ahora que ya sabemos qué es cada herramienta, veamos por qué es importante distinguirlas, sobre todo en el ámbito académico. Como primer diferencia tenemos lo que es el alcance. El navegador no solo nos muestra páginas, el buscador las encuentra dentro de su propio índice y el metabuscador amplía esas búsquedas combinando varios índices a la vez. La segunda es la relevancia de los resultados. Cada buscador utiliza un algoritmo distinto de posicionamiento. Por eso, una misma búsqueda nos da resultados diferentes en Google, en Bing o en un metabuscador. Como tercer diferencia tenemos lo que es la privacidad. Algunos metabuscadores como DuckDuckGo no guardan nuestro historial de búsqueda, lo cual esto lo hace muy útil a nosotros que queremos proteger nuestra información personal. Finalmente tenemos lo que es en el uso educativo. Comparar resultados entre varias fuentes nos ayudan como estudiantes a verificar, primeramente, la calidad, que es muy importante, la actualidad y la confiabilidad de esta información antes de usarla en un trabajo o antes de citarla en una investigación. Con esto cerramos el tema A, que seguiría siendo navegadores, buscadores y metabuscadores. Le cedo la palabra a mi compañero, quien nos hablará sobre los comandos de búsqueda de Google. Comandos escritos y de voz para búsqueda en Google. Comandos escritos, búsquedas avanzadas. Ahora vamos a hablar de cómo mejorar nuestra búsqueda en Google usando comandos escritos.
también llamados operadores de búsquedas avanzadas. Estos comandos se escriben directamente en la barra de búsqueda, sin necesidad de entrar a ninguna configuración especial. Por ejemplo, si escribimos una frase, entre comillas, aprendizaje significativo, Google buscará esta frase exacta tal como está escrita. Si usamos SAI seguido de una página web, por ejemplo, SAI, UCSE, EDUC, los resultados se limitarán únicamente a esa página. Con PhyTai podemos filtrar los resultados para que solo aparezcan archivos en formatos PDF, muy útil cuando buscamos documentos académicos. El guión medio antes de una palabra, por ejemplo, publicidad, nos permite excluir esa palabra de los resultados, y la palabra OR nos muestra resultados que incluyan cualquier de los términos de la que busquemos. También existen otros comandos, como Instyron, para buscar por títulos de páginas, Reiboider, para encontrar sitios similares a unos dados, y los rangos numéricos, útiles, por ejemplo, para buscar años o precios. Como pueden ver, estos comandos nos ahorran mucho tiempo al momento de investigar. Comandos de voz y asistentes virtuales. Además de los comandos escritos, hoy en día es muy común buscar información usando la voz. La búsqueda por voz funciona como reconocimiento del lenguaje natural, es decir, que no necesitamos usar operadores exactos como SAI o PhyTai. Pero sí deseamos hablar con frases claras y directas para obtener buenos resultados. Por ejemplo, podemos decir: OK Google, buscar información sobre repositorios digitales, y el asistente activará la búsqueda automáticamente. Formular las consultas como una pregunta completa, en lugar de solo palabras sueltas, también mejorar bastante la precisión de las respuestas. Existen además comandos de acción como abre, muéstrame, traduce o navega, que les permiten al asistente ejecutar tareas directamente sin que nosotros toquemos el teléfono. Y algo interesante es que estos asistentes recuerdan el contexto de la conversación, por lo que podemos hacer preguntas relacionadas justo después sin repetir toda la información. Los asistentes de voz más usados actualmente son Google Assistant, Siri de Apple y Alexa de Amazon. A continuación es mi compañero. Repositorios y bibliotecas virtuales. Bueno, muchas gracias compañeros por la información que acabas de compartir. Ahora es mi turno y yo les voy a hablar sobre los repositorios, las bibliotecas virtuales y las bases de datos científicos. También explicaré cómo podemos evaluar estas fuentes para asegurarnos de que la información que vamos a utilizar en nuestras investigaciones sea realmente confiable. Para conversar es importante saber que cuando realizamos un trabajo de investigación no podemos confiar únicamente en la primera información que encontremos en Internet. Existen plataformas creadas especialmente para ofrecer contenido académico de calidad, y entre ellas así están los repositorios institucionales, las bibliotecas virtuales, las bases
de datos científicos. En primer lugar tenemos los repositorios constitucionales. Estos son espacios digitales donde las universidades almacenan toda la producción académica realizada por estudiantes y docentes. Allí podemos encontrar tesis de grados, artículos científicos, proyectos de investigación y otros trabajos que sirven como para apoyo de futuras investigaciones. Por ejemplo, tenemos el repositorio en la Universidad Estatal Península Santa Elena, que esto permite consultar trabajos elaborados por estudiantes de años anteriores. Esto es muy útil porque nos ayuda a conocer investigaciones relacionadas con el tema que estamos desarrollando y nos sirve como una fuente de apoyo. En segundo lugar, encontramos las bibliotecas virtuales. A diferencia del repositorio, estas reúnen libros digitales, revistas académicas y publicaciones científicas de diferentes instituciones. Una de las mayores ventajas es que podemos acceder a ellas desde cualquier lugar y cualquier momento, siempre y cuando tengamos acceso a Internet. Algunos ejemplos son muy conocidos como Cielo y Redalyt, plataformas que ofrecen artículos científicos gratuitos y confiables para estudiantes, docentes e investigadores. Finalmente están las bases de datos científicos que sostienen investigaciones especializadas. La característica principal de esta plataforma es que los artículos se pasan por un proceso de revisión con expertos antes de ser publicados, lo que garantiza que una mejor calidad y confiabilidad de la información. Entre las bases de datos más conocidas se encuentran Scopus y Dianet, utilizadas por universidades e investigadores de todo el mundo. Como podemos observar, aunque estas herramientas tienen funciones diferentes, todas cumplen su mismo propósito, brindándonos información académica confiable para así elaborar una mejor investigaciones. Ahora vamos a conocer dónde podemos encontrar la información académica confiable. Es importante aprender a identificar si una fuente realmente tiene calidad. Por eso en este siguiente diapositiva veremos algunos criterios de qué debemos de tener en cuenta antes de utilizar cualquier información en nuestro trabajo. El primer aspecto que debemos revisar en la autoría y respaldo, siempre es recomendado verificar quién escribió el documento y si pertenece a una universidad o una institución educativa o también en un organismo reconocido. Esto nos ayuda a brindar una mayor confianza sobre la información que estamos consultando. El segundo criterio es la fecha de publicación. Es importante utilizar información actualizada, especialmente cuando investigamos temas relacionadas con la educación, la ciencia o la tecnología, ya que estos cambian constantemente. Otro aspecto muy importante es la revisión por pares. Esto significa que el artículo fue evaluado especialmente antes de ser publicado, ya que garantiza que la información sea más precisa, confiable y respaldada científicamente. También debemos fijarnos en las plataformas que ofrecen un acceso directo, ya que esto permite consultar, descargar y citar los documentos de forma legal y gratuita, respetando siempre los derechos del autor. Claro. Por ejemplo, tenemos que si necesitamos una información para realizar un trabajo universitario, será mucho más confiable utilizar un artículo publicado por Scopus o Cielo, que se basa también en un blog o una página de web donde podemos conocernos quién escribió el contenido que podemos observar. En conclusión, debemos aprender a que los repositorios virtuales y bases de datos científicos nos permiten acceder a la información con más calidad. Además, también debemos evaluar correctamente las fuentes que fortalecen a nuestras investigaciones o la mejora de nuestros trabajos académicos y que también nos ayuden a desarrollar un pensamiento más crítico al momento de buscar la información. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañera. Para cerrar, podemos concluir con lo siguiente. Conocer la diferencia entre navegador, buscador y metabuscador nos permite ser más eficientes al momento de investigar en línea. Los comandos de escrito y de voz nos permiten filtrar resultados y ahorrar tiempo valioso durante nuestras búsquedas. Los repositorios y bibliotecas virtuales garantizan el acceso a fuentes académicas, confiables y verificadas. Y aplicar todas estas herramientas en conjunto fortalece nuestra competencia digital dentro del proceso educativo. Con esto damos por concluido nuestra exposición. Agradecemos
mucho su atención y la de nuestros docentes. Fue un gusto compartir con ustedes este tema. Muchas gracias, que tengan un excelente día, tarde o noche.